En Instagram, Hank Ross nos ha contado que si nos hemos dado cuenta de que hemos pasado la barrera de los 365 episodios de Entiende tu mente, que es una meta que yo tenía hace tiempo, ¿no? El poder tener un episodio para cada día del año. Bueno, este es el 367, así que tenemos ya uno para cada día del año, incluso si fuera bisiesto, y uno más. Y este episodio además es muy, muy especial porque es diferente a lo que hemos hecho hasta ahora y yo estoy muy emocionado. Así que vamos allá. Estás en Entiende tu mente. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor y activar cambios en tu día a día. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Esther Pérez. Entiende tu mente. Estás aquí en Entiende tu mente. Antes decía que estoy muy emocionado, pero bueno, vayamos por partes, ¿vale? De entrada, Luis, Esther, ¿cómo estáis? Muy bien y también muy emocionado. Sí, bueno, no sé si nos estás viendo, si no, decirte que, bueno, es que a veces se nos ve en vídeo, ¿no? Incluso en los reels de redes y demás, pero yo no suelo tener a Luis pegado a mí en Entiende tu mente, suele estar Esther. Hola Molo, hola Luis. Hoy sí, os he dejado ahí juntitos a los dos. No sé. Estamos de una forma un poco diferente y Esther nos va a contar el porqué. Claro, lo he hecho aposta, para estar yo mejor acompañada todavía. Hoy tenemos lo ha adelantado Molo, a alguien muy especial con nosotros aquí. Vamos a hablar primero un poco de ellos, ¿no? ¿Os parece bien, Luis Molo? Sí, de las raras de ellas. Claro, de ellas. Es un podcast documental y, como ellos dicen, cuentan historias de libertad, relatos sobre personas que rompen las reglas. Son los reyes del diseño sonoro y hoy tenemos la suerte de que los vamos a conocer un poquito más en Entiende tu mente para hablar de Te Busco, su 7ª temporada. Es una serie de 8 capítulos en tono policial que habla del trauma y además en primera persona. Catalina busca al hombre que la atropelló hace 20 años. Le acompaña en esta búsqueda Martín. Catalina May, Martín Cruz, bienvenidos a Entiende tu mente. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy felices de estar acá. Muy honrados. Sí. Pues nosotros estamos encantados. Yo siempre lo digo, que cuando te pones a pensar en podcasts narrativos de no ficción que te cuentan historias reales de una forma muy especial, para mí, las números uno sois Las Raras Podcast y Radioambulante, ¿no? Y además con distintos matices. O sea, para mí el cuidado de cada elemento que hacéis en vuestros podcasts me parece espectacular y de hecho a mí me encanta el podcast narrativo. Lo he probado pocas veces, pero yo de mayor quiero ser un poco como Las Raras Podcast, Bueno, vamos a por el tema que tiene que ver con lo que nos introducía Esther, ¿no? En lo que se habla en la última temporada que habéis hecho, la de Te Busco, que me consta que aunque... Bueno, esto no me consta porque no lo hago con vosotros, pero seguro que vienen más temporadas de este tipo, ¿sabes? No sé, han quedado tan bien que yo creo que si estuviera en vuestro equipo os diría... Oye, otra temporada de algo más, ¿no? Ojalá. ¿Verdad? Pero bueno, estamos en Te Busco. Luis, introducción un poco teórica al tema que vamos a tratar aquí y que tiene que ver con esa serie. Vale, lo intento. Es muy difícil. Qué presión. Claro, hay que empezar por escucharlos, por supuesto. Yo creo que el trauma es sobre todo una ruptura de la narrativa de tu vida, una ruptura de tu relato vital, del sentido. Lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? De repente es una cosa que sucede de forma ineludible, es decir, parece que uno no puede hacer nada, ¿verdad? Cuando que el resto de su vida casi siempre uno tiene la sensación de que puede hacer algo con ello. Y por otra parte, inevitable, es decir, no parece que podríamos haberlo previsto, ¿verdad? ¿No? Es algo así, ¿no? Lo que ocurre con el trauma. Y eso nos descoloca a los seres humanos. Entonces, desde siempre, los que trabajamos en esto, hemos hablado de la necesidad de explicación, de la necesidad de recomponer el relato de lo que ocurrió, de alguna manera de normalizarlo a través de, bueno, vamos a llamarle un hilo conductor. Y yo creo que eso es lo que es Te Busco. No sé si estáis de acuerdo. Es decir, habla de cómo encontrar esa narrativa otra vez, ¿no? De algo que te ha descolocado, que te ha dejado completamente shock. ¿Puede ser algo así? Y justo al hilo de lo que estaba diciendo Luis, yo le quería preguntar a Cata, ¿qué te llevó a ti a conectar con esa necesidad de saber, ¿no? De descubrir exactamente qué pasó el día de tu atropello? Sí.
no es tan simple para mí identificar el momento en el que yo dije, voy a contar esta historia. Yo creo que se unieron varias cosas, varios elementos. Pasó que, se cumplían los 20 años. Yo creo que ese aniversario de alguna forma fue como una clave importante. También pasó que en términos prácticos, nosotros con Las Raras estábamos en un momento en el que queríamos hacer algo distinto. Nosotros siempre habíamos contado historias autoconclusivas, que se dicen, ¿no? Un episodio, una historia. Y ahora lo que queríamos era probar hacer una serie de varios episodios. Queríamos probar hacer algo también en primera persona, que no es algo que necesariamente hubiéramos hecho antes. Y yo tenía esta intuición dando vuelta en mí hace tiempo ya. Estoy hablando, nosotros empezamos a trabajar propiamente tal ya en la serie a inicios del 2023. Yo un poco antes de eso ya venía diciéndole a Martín, siento que aquí puede haber algo, hay una pregunta que quiero responder y puede ser interesante y puede ser entretenido también, pensando en una audiencia, ¿cierto? Hay un misterio que resolver, ¿cierto? ¿Quién me atropelló? ¿Y qué fue lo que realmente me pasó hace 20 años? Entonces, eso, ¿no? No es como, no hubo un momento en el que yo pudiera decir es el momento en que yo dije voy a ir tras esta historia, sino que fue algo como que fue creciendo en mí. Luis, ¿qué te llevas de este testimonio que nos trae Cata? Fíjate, en las películas esta cuestión de voy a averiguar qué ocurrió, siempre tiene, como tú dices, ese tono de resolución de misterio, ¿no? De policíaco, y ocurre como de repente, ¿no? Es como un insight, no, necesito averiguar esto, porque es como queda muy bien, ¿no? En los relatos tradicionales, pero me encanta cómo lo cuentas tú, porque efectivamente suele ser así, ¿no? Es una necesidad que te va surgiendo poco a poco, que ni siquiera estás muy segura de tener, ¿no? Y en ciertos momentos incluso retrocedes y dices, bueno, a lo mejor no, oye, a lo mejor sí. Y eso es lo que me gusta de cómo lo cuentas. Es realista, aunque en las películas lo contemos de otra manera, ¿no? O en una novela, ¿no? Siempre parece que el que va a buscar lo tiene clarísimo. Quiero buscar, quiero encontrar respuestas. Bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Y tú has empezado por esa frase, no es tan fácil. De hecho, en el podcast lo contáis, ¿no? Por ejemplo, Martín, seguramente muchas veces lo cuentas, ¿no? Serías el apoyo porque Cata se pregunta muchas veces, ¿no? Te preguntas, oye, ¿no nos habríamos pasado con esto? Yo qué sé, ¿no nos habríamos pasado con lo de poner el anuncio en el periódico? ¿No? Esto, lo siento, estoy haciendo un poco de spoiler, cuidado, pero voy a intentar no hacer nada de spoiler, ¿no? Alerta spoiler. Pero es verdad, ¿no? Que supongo que muchas veces Cata te diría, oye, Martín, esto no se nos está yendo de las manos. Sí, es bonito cómo en este podcast está registrado a tiempo real un proceso interno, psicológico, digamos, que nosotros no sabíamos que lo estábamos registrando. Nosotros estábamos en una búsqueda, buscar al conductor y reconstruir la historia, y no sabíamos que en realidad estábamos registrando a tiempo real un proceso de sanación del trauma de Cata. Y claro, al principio empieza como yo quiero encontrar a esta persona, y al final se transforma, como dices tú, Luis, en yo necesito encontrar a esta persona para reconstruir mi historia, reconstruir mi relato. Porque nosotros contamos historias. Entonces, reconstruir tu propia historia se transforma en una necesidad para Cata, y todo eso está registrado. Y es como súper lindo ver ese proceso de transformación y de sanación que va ocurriendo a lo largo de todos los meses que duró la investigación y la búsqueda del conductor. Y Cata, ¿encontraste gente a favor de tu búsqueda o más gente en contra? No, yo esto solo lo pude hacer porque tenía un equipo detrás mío. O sea, yo creo que yo sola tal vez hubiera renunciado a esta misión tan difícil, ¿cierto? Que de hecho evadí por tanto tiempo antes, ¿no? Durante 20 años yo evadí un poco esto. Y lo pude hacer porque tenía a Martín, que me estaba acompañando, ¿cierto? Tenía a Las Raras, a mi podcast, el podcast para el cual estábamos haciendo esta investigación, como un lugar seguro también, ¿cierto? O sea, yo tuve que construir mi propio lugar seguro antes para después poder contarme y contar esta historia. Entonces, por tener eso, yo siento que pude hacerlo. Además, pudimos armar un equipo muy importante les decimos los investigadores. Son 3 periodistas de investigación con mucha experiencia que nos ayudaron a hacer un trabajo de investigación periodística en profundidad real, digamos, y para mí fue muy importante tenerlos a ellos también de soporte. Entonces, como que necesité todo este equipo detrás mío, ponerme deadlines, hacerlo en público, de alguna forma me empujaba a seguir también, ¿cierto? A seguir contando esta historia.
Me gusta que estemos hablando de esto y sobre todo que pongamos este tema sobre la mesa, ¿no? Porque seguramente habrá muchas personas, de hecho lo cuentas en tu podcast, ¿no? Que se sienten identificados, identificadas, que dicen, Eva, pues yo estoy también en ese momento, ¿no? En el que me apetece mirar a ese hecho traumático del pasado que he estado sin querer mirar y ahora de repente quiero mirarlo, ¿no? No sé, Luis, si quieres apuntar algo más o si no, Esther está con mucha ganas de hacer otra pregunta. Sí, porque hablando de mirar, yo quería preguntarle a Cata ¿qué crees tú que te aporta saber? ¿Qué te ha aportado saber? Yo creo que me ha aportado la posibilidad de transitar un proceso que yo necesitaba. O sea, hay un estancamiento en el no hacerte cargo de tu propia historia, en el no poder solucionar algo inconcluso, ¿cierto? Entonces, a mí me sorprendió a mí misma darme cuenta de que yo tenía las herramientas profesionales que tienen que ver con el storytelling, ¿cierto? Con el contar historias documentales de no ficción, y que fueron esas mismas herramientas que yo fui desarrollando a lo largo de mi vida, las que después finalmente me sirvieron para yo poder enfrentar esta propia historia mía y contársela a una audiencia de una forma muy intencionada, para hacerla también no solo profunda, sino también entretenida, pero sobre todo para contármela a mí misma. Sí, yo, como decía Martín, cuando nosotros empezamos este proceso, yo no tenía claro que iba a haber dos líneas narrativas, por decirlo así, ¿cierto? La línea narrativa, digamos, primaria, que es la búsqueda del conductor que me atropelló, en tono policial, entretenida, dinámica, ¿cierto? Con un diseño de sonido súper bonito, qué sé yo. Y la línea narrativa más profunda, que es la que tiene que ver con el trauma, justamente. Entonces, todo esto se va como desarrollando en tiempo real, como decía Martín, y lo vamos registrando. Y yo misma lo voy transitando en ese momento. Entonces, claro, me ha servido mucho para poder, transitar este proceso que va para mejor, pienso yo. Eso espero. Luis, no sé si ellos terminan la temporada con un epílogo. Nosotros vamos a ir ahora a dar ideas para quien esté sintiéndose en este momento, como decíamos, ¿no? Identificado, identificada contigo y piense que es el momento de abrir ese melón, como decimos aquí. Pero Luis, no sé si quieres apuntar algo más antes de irnos. No, quizás resaltar lo que dice Cata, ¿no? La importancia de las narrativas, de los relatos que nos contamos a nosotros mismos, que contamos a los demás, ¿no? Por ahí yo sustento la teoría de que en realidad solo somos eso, o sea, que nuestra psicología depende de cómo nos contamos el cuento a nosotros mismos. Fijaros, la psicoterapia en realidad es traer la narrativa de alguien que normalmente es de control externo, me han ocurrido estas cosas, no puedo hacer nada, de indefensión, etc., y ayudarle a encontrar un relato en el que asuma el control de su propia vida. Ese cambio de relato es la parte esencial de la psicoterapia. O sea, que hasta qué punto la forma en que nos contamos el cuento a nosotros mismos es decisiva, ¿no, Cata? O sea, lo que un poco tú has restaurado eso, ¿no? Decir, oye, yo quiero asumir el protagonismo de mi propio relato, no quiero que sea algo que me ha pasado, sino que es que estoy yo dentro, ¿no? Simple y llanamente me ha pasado, no, es que soy yo la protagonista. Es algo así, ¿no? Sí, total. Y también otra cosa que fue súper importante y relevante de este proceso fue cómo contar esta historia me permitió comunicarme con muchas personas que no solo habían vivido accidentes de tránsito, sino que todo tipo de eventos potencialmente traumáticos en sus vidas, que se comunicaron con nosotros y se sintieron súper identificados por esta historia. O sea, es muy humana esta experiencia. Eso lo decís en Te Busco, que os sorprendió mucho como tantas personas. Muchas personas con historias de trauma, como dice Cata, no solo de accidentes, sino de todo tipo. Y muchos que también, como dijeron ustedes al principio, al ver que Cata hacía esto y que la encontraban valiente por hacerlo, empezaron de pronto a también sentir esa necesidad de mirar sus propias historias y empezar a investigar o como saber que es importante revisitar ese relato que a veces está roto y que te tiene limitado de la experiencia humana. Entonces, eso también como que fue muy lindo de ver que le hacía sentido a gente de todas partes del mundo. Eso fue como importante también. Me está encantando escucharos. Yo aquí voy a hacer una cosa que es decir a toda la gente que está escuchando aquí, que si alguien quiere puede dar al pause, ¿vale?
irse a escuchar la temporada de Te Busco ahora y luego volver. Es que además la van a devorar, o sea que van a volver pronto, porque es que te enganchas. Te enganchas, ya te digo que te enganchas. Y seguro que nos lo vas a agradecer si no conocías todavía Las Raras. Lo que te cuento, o sea, en serio, si quieres, vete a escucharlo si te apetece, si no lo escuchas después, pero ahora vamos a por las ideas finales, por si te están tocando estas palabras que seguro que a mucha gente ahora mismo le están resonando bastante fuerte. Esto es Entiende tu mente. Entiende tu mente. Aquí estamos de vuelta. No sé si habrás estado escuchando los episodios ahora de la serie Te Busco. Si es así, seguro que estás, súper emocionado, súper emocionada y con ganas de escuchar un poquito más de lo que nos cuentan Cata y Martín, y en este caso sobre todo a Luis, que es el que nos va a dejar 3 ideas para aquellas personas que se pueden haber sentido tocadas por lo que ha contado Cata, ¿no? Por su historia, por Te Busco, por esa revisitación de un acontecimiento traumático del pasado. Luis, ¿por dónde empezamos? Vale, yo creo que por la decisión, ¿no? O sea, yo creo que cuando enfocas algo como esto, la necesidad de explicación de tu trauma, lo primero es decidir si quieres adentrarte o no. Hay un momento en el que yo creo que ya lo decides del todo, ¿verdad? Y como psicoterapeuta, yo sé que esa decisión hay que tomarla con cuidado y hay que tomarla teniendo en cuenta varios factores, ¿no? Yo os voy a decir los 3 o 4 que para mí son importantes. Las preguntas que uno se puede hacer a sí misma o a sí mismo. La primera tiene que ver con nuestro estado presente. Tiene que ver con, ¿cómo me siento en este momento de mi vida? ¿Estoy emocionalmente estable? ¿Cuánto me aporta en este momento a mi situación actual el hecho de meterme, digamos, en ese lío psicológico? No sé si vosotros lo vivís así, pero yo creo que cuando he visto hacer esto en psicoterapia, siempre he intentado ayudar a eso, a cómo estás en este momento, ¿no? Porque creo que para afrontarlo tienes que estar en un buen estado psicológico. Lo segundo para mí es ¿qué beneficios esperas? Que es un poco la pregunta, ¿no?, que te ha hecho Esther, es decir, ¿qué crees que te va a aportar? Porque también aquí hay a veces, ¿no?, expectativas muy reales. Es lo que os contaba, ¿no? Las películas, esto es como que revisitas el pasado y de repente mágicamente todo se aclara, ¿verdad? Es como, yo creo que la primera película debió ser Recuerda, la de Hitchcock, en la que hacían esto, ¿no?, de revisitar el pasado y a partir de ahí todo tomaba forma. Y bueno, claro, en la realidad no es tan mágico. Efectivamente vas a recibir beneficios, pero no son así. No es un insight tremendo que cambia tu vida para siempre, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante verlo. Y creo que es importante saber los recursos con los que uno cuenta, psicológicos, pero también lo que has dicho tú, Cata, ¿no? La ayuda, ¿no? La gente que está a tu alrededor, que eso lo has contado muy bien, ¿no? Y al final, pues tratar de averiguar hacia dónde quiero ir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busco realmente? No sé, ¿resolver un misterio o realmente conocerme mejor a mí mismo? Por ejemplo, estas son preguntas que uno se puede hacer, ¿no? Y yo creo que empezar por ahí, por decidir, pero de una manera realmente profunda, haciéndote preguntas a ti mismo, puede estar bien. O sea, un primer paso es, oye, ¿quiero entrar o no quiero entrar?, ¿no? Que es, supongo, mira, en el caso de Cata tardó 20 años en decidir ir a por ese camino, ¿no? Claro. Bueno, pues dejamos esta primera idea. Cata, Martín, no os cortéis en poder en apuntar lo que queráis, ¿vale? Y corregir, ¿eh? O sea, vale perfectamente. Por cierto, una cosa que me ha gustado mucho que voy a contar aquí, Rodrigo, que es el psiquiatra que acompaña en el proceso a Cata, estamos haciendo cross-promotion de Las Raras, pero voy a hacer cross-promotion ahora de Así Somos en RN Audio, que es una cosa que estamos haciendo con ellos. Bueno, pues Rodrigo también fue uno de los profesionales que trabajó con los 33 mineros de la mina de San José, ¿no? Y es uno de los temas que tratamos
en la temporada que hacemos en RN Audio de Así Somos, ¿no? Está todo como muy vinculado. Qué interesante. Interesante también sacar ese tema, ¿no? O sea, pues eso, fíjate, hechos como los que vivió Cata y hechos como los que se vivieron allí que comentamos en el podcast. Y qué buena esta vinculación, ¿verdad? ¿No? Que al final el mundo del podcasting yo creo que está haciendo unos vínculos, no sé, latinoamericanos, no sé, sí, ¿verdad? Impresionantes, es algo muy bonito. Estamos conectados por más lugares que los que pensamos y vamos ahora por la segunda idea. Luis, después de pensar si queremos o no queremos entrar, ¿qué idea nos dejas? Vale, yo quiero aquí romper una lanza a favor de los que no quieren entrar, porque, no sé, de alguna manera consideramos como valiente, parece, ¿no? El entrar, y parece que por defecto entonces es cobarde no entrar. Y yo he tenido muchos pacientes que al final han decidido, pues no, mira, no, creo que no me va a aportar demasiado. Estas preguntas que os decía que se pueden hacer, ¿no?, a uno mismo, creo que no estoy en un momento vital demasiado sereno y quizás ahora no. Lo que va a hacer es moverme el suelo demasiado, desasosegarme y tampoco me aporta tanto, ¿no? Bien, a mí me parece una decisión muy, muy racional y muy sana, ¿eh? O sea, yo he tenido personas que han vivido sucesos traumáticos hace 40 años y nunca han sentido especialmente la necesidad de revisitarlos y no creo que les esté influyendo mayormente en su vida actual, ¿vale? O sea, que es un poco lo que como terapeuta trato de averiguar. Yo quiero romper una lanza en favor de ellos, ¿no? Porque no se suele hablar tanto, ¿no? Parece como que el valiente es el que lo hace y, bueno, no sé, son decisiones y en determinados momentos vitales puedes querer o no volver hacia atrás. Y probablemente tienes razón en hacer una cosa o la otra. Yo creo mucho en la intuición en estos casos. O sea, si te lo pide el cuerpo es por algo y si no te lo pide también probablemente sea por algo. Entonces, simplemente que los que deciden que no, tienen que saber que tienen que aceptar la incertidumbre, que tienen que buscar mucho las soluciones dentro de ellos, no en, bueno, revisitar el pasado, que tienen que aceptar esa idea de que no todo lo que ha ocurrido en nuestra vida lo podemos explicar. Y sin embargo se puede seguir adelante a pesar de eso. También es un mecanismo de protección y de sobrevivencia y en ese sentido es completamente válido y entendible, ¿no? Claro, eso es. Y qué bueno que aquellas personas que sí decidan dar el paso y adentrarse en ese camino tengan de compañía en el viaje vuestra serie. Porque hacer ese camino al lado de alguien que lo ha hecho, el camino se lleva mejor, ¿no? Así que un punto para poder ser compañeros de quien haga ese viaje. Por cierto, además, un dato también de Rodrigo, el psiquiatra que lo decíamos aquí, ¿no?, que aparece en la serie y acompaña a Cata, nos mencionaba ese dato de que solo el 30% de las personas que viven un acontecimiento traumático desarrolla trastorno de estrés postraumático. Es algo que comentamos a veces, pero que en general solemos salir, somos resilientes, pero a veces nos rompemos. Sí, vaya. De hecho, las cifras dicen que al cabo de un año muy poquita cantidad de gente desarrolla síntomas de estrés postraumático. Esto es algo que se aprende muy bien, trabajando en catástrofes naturales o trabajando en este tipo de acontecimientos, que la inmensa mayoría de la gente tiene una capacidad de resiliencia impresionante. Y yo creo que es importante saberlo porque es lo que más tenemos que transmitir, ¿no? En esos momentos de, oye, estás sufriendo mucho, pero pasará. Tu vida va a continuar. Y volviendo al tema, lo hemos contado antes, ¿no? Lo contéis en el podcast. Hay mucha gente que le ha hecho clic escuchar Te Busco. Y ha dicho, vale, he escuchado Te Busco, he escuchado también Ahora Entiende Tu Mente, he escuchado a Luis y he decidido que quiero adentrarme en ese hecho traumático del pasado. ¿Nos puedes dar una tip final de esas 3 ideas que dejas siempre sobre para aquellas personas que hayan decidido dar el paso? Sí, yo creo que también es importante, para los que sí lo hagan, digamos, al estilo vuestro, ¿no? Recordar que no basta solo con averiguar la verdad, que hay más cosas, ¿no? Que está esta parte como de resolución del misterio, que es la bonita, ¿no? La que atrapa en la narrativa, en vuestro podcast lo jugáis muy bien,
Pero a nivel psicológico necesitamos mucho más. Es decir, puedes averiguar la verdad y eso te puede desestabilizar mucho psicológicamente, por ejemplo. No basta con reconstruir un relato. Yo creo que es importante hacer algo hacia el futuro a partir de ello. Yo lo que más trabajo en psicoterapia es esa idea de, vale, ve hacia el pasado si quieres, pero para traértelo hacia adelante, ¿vale? ¿Y qué va a pasar a partir de ahora con todo esto, no? ¿Qué quieres que cambie? Bueno, que eso no se convierta tampoco solo en la única obsesión de tu vida, ¿no? O sea, eso me parece también trascendente, porque es muy fácil, ¿no? Embarcarse en una búsqueda así y decir, yo solo quiero eso, ¿no? Sino que, bueno, te permitas espacios de desconexión, que vuelvas otra vez a lo que era tu vida, aparte de eso. Yo creo que todas estas cuestiones, digamos, de salud, así pequeñas, ¿no? Pero esenciales, de salud mental, creo que hay que recordarlas, ¿no? Que la verdad no es tan mágica como parece, ¿verdad? O sea, es como, bueno, ya está, yo ya he averiguado y en las películas, vuelvo a lo mismo, ya ocurre así, ¿no? Es decir, el protagonista con eso se cura de todo lo que le pasa en su vida. No funciona así, ¿verdad, Cata? ¿Verdad? No, sí, claro. A mí, en mi caso, por eso fue importante publicar, porque, bueno, la historia, el podcast termina en un primer momento, cuando termina la historia, ¿no? Sí. Pero para mí fue importante publicar el epílogo, que lo publicamos un año después. Qué bueno. Porque es un epílogo que tiene ya un proceso un poco más de haber trabajado todo lo que pasó y un poco más de reflexión en torno a justamente lo que tú dices, que no basta solo con contar la historia, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo también. Eso es. Y en ese trabajo de reflexión yo tengo apuntada una cosa que tú dices, porque es que me pareció pura poesía. Cata dice en un momento de Te Busco: por el trauma viví desconectada, ni muy triste ni muy contenta, cómodamente insensible, pero al menos con una sensación de seguridad. Sí, exacto. No todo siempre es bueno, ¿no? En cualquier cosa que hacemos. Y esto lo intentamos recordar mucho en psicoterapia, ¿no? No hay ninguna forma de afrontar lo que ha ocurrido que sea buena en todos los sentidos. Siempre se pierde algo también, ¿no? Y probablemente yo creo que en esa búsqueda se pierde un poquito la seguridad y luego vuelves a recuperarla con otra narrativa más potente. Pero yo creo que hay que saberlo, ¿no? O sea, y por eso me encanta el epílogo, me parece que es súper necesario y creo que eso hace que además el podcast, aparte de interesante, entretenido, pues, estupendamente narrado, ¿no? Como dice Molo. Espectacular. Sí, sea, no se puede hacer mejor, no, básicamente. Claro. Y sea saludable. O sea, yo voy a lo mío, ¿no? Sí, o sea, claro. Sí. Y sea algo que da salud mental. Eso me parece muy importante. Y yo quisiera añadir sobre lo que dice Molo, para aquellos que se atreven a adentrarse y a revisitar sus traumas, que no lo hagan solo, que es bueno acompañarse de un proceso de psicoterapia o al menos estar con gente cerca, porque como dices tú, te puede desestabilizar y entonces es bueno que alguien te acompañe en ese proceso. Pues yo para cerrar solo quiero daros las gracias, o sea que... Bueno, ya sabéis que yo no sé, cuando os conocí ya hace tiempo, pues dije, qué gente tan espectacular y tan maja y tan accesible. Gracias de corazón por pasaros por aquí, por visitarnos, por hermanarnos un poco, ¿no? Y que deciros que esta es vuestra casa, y no lo decimos por decir, o sea, que esta es vuestra casa y que estamos encantados de haber contado ni más ni menos que con Arras Podcast aquí en el estudio Entiende tu Mente. Muchas gracias por lo que hacéis y no os canséis, ¿vale? Muchas gracias a ustedes por la invitación, realmente un honor, un gusto y una felicidad estar acá. Gracias de corazón a vosotros. Chao. Gracias. Si te has quedado con ganas de más, únete a nuestro Patreon. Allí seguimos conversando sobre el episodio que acabas de escuchar y disfrutamos además de una experiencia compartida cada mes. Puedes sumarte y apoyarnos en patreon.com/Entiende tu Mente. El próximo episodio va a ser muy especial. ¿Por qué? Porque se cumplen 3 meses desde que vivimos la Dana a este lado del charco. Y por eso queremos hacer un capítulo donde hablemos de cómo acompañar o cómo acompañarnos 3 meses después de haber vivido una tragedia como la Dana.